La ciudad de Barcelona tiene muchos episodios oscuros, desde lugares donde se practicó el canibalismo, como sitios donde han habido crímenes atroces o las mayores tragedias de toda la urbe. Volvemos a estar en la maravillosa ciudad de Barcelona, en concreto en su casco antiguo frente a la catedral de la ciudad, y es que hoy me atrevería a decir que vamos a descubrir los lugares donde han ocurrido los hechos más terribles de la historia del casco antiguo de la ciudad. Sin más dilación, empecemos. El Hostal Caníbal de Barcelona. Nos encontramos en la calle Flor de Lliri número 1, en el barrio del Borne, para ubicarnos mejor al ladito del mercado de Santa Caterina, y la historia que os voy a contar ahora, en mi opinión, es de las más terroríficas de todo Barcelona y digna de una película. Y es que si nos fijamos bien y somos bastante observadores, veremos que en esta pared hay diferentes arcos que dan entrever que aquí había una entrada a un lugar. ¿Pero qué había en este sitio? Pues para descubrirlo tenemos que retroceder en la historia muchísimos años, llegar a la época romana, cuando Barcelona era una ciudad romana y se llamaba Barcino, la cual fue fundada en el 10 a.C. y estuvo en auge hasta el siglo IV. Si seguimos siendo bastante observadores, veremos otro detalle muy interesante, y es que aquí habían grandes arcos que nos dan la pista de que esta era una de las entradas a la ciudad romana de Barcino, por lo cual en todas estas entradas habían numerosos hostales para recibir a los viajeros y peregrinos. En concreto, esta entrada daba a uno de estos hostales, el llamado como el Hostal del Lliri. Este hostal tenía dos particularidades. La primera de ellas es que disponía de una habitación muy amplia y muy lujosa para la gente adinerada, y la segunda es que para esta gente adinerada les ofrecía también un servicio de como una bodega privada para guardar sus objetos de valor, y también les ponía un guardia de seguridad en la puerta de su habitación mientras dormían para estar seguros. Entonces lo que sucedía es que muchos peregrinos y viajeros de bastante dinero venían aquí y se alojaban en esta habitación tan grande. Además, también se dice que no solo se alojaba en esta habitación a gente adinerada, sino también a personas con sobrepeso. Cuando era este el caso, la persona simplemente pensaba que había sido simpática, que el dueño le había caído bien y que por eso le ofrecía esta habitación. Y es que al llegar la noche en este lugar ocurría algo terrorífico. Cuando el huésped se iba a dormir en esta habitación de lujo y se ponía en la cama tranquilamente, un mecanismo se accionaba, haciendo que la cama se plegara y quedara completamente inmóvil. Tras esto, el mercenario que estaba en la puerta supuestamente protegiéndolo entraba en la habitación y lo apuñalaba hasta la muerte. Después de estos sucesos, un par de trabajadores cogían el cuerpo, lo bajaban a la planta de abajo y lo empezaban a trocear en una cocina. Y es que no os he contado un dato muy importante de este lugar, y es que no solo actuaba como un hostal de lujo, sino también como un lugar de desayunos donde se servían unos estofados de carne con albóndigas de carne que eran muy conocidos en el lugar, ya que tenían un precio muy barato y estaban muy buenos. Cosa que tenemos que comprender que en la época el hecho de comer carne era pues un bien muy preciado, pero como ya os podéis estar imaginando, esta carne no era normal, sino que venía literalmente de seres humanos. Lo que hacían, como estaba mencionando antes, es trocear a la persona en la cocina y servirla al día siguiente para deshacerse del cuerpo, y además, como eran personas adineradas, les robaban todo el dinero que tenían en la habitación y en la bodega que habían guardado. Según se cree, estos hechos estuvieron sucediendo cerca de una década, aunque no se tiene una fecha exacta, dejando un río de cadáveres bastante difícil de cuantificar. Y es que debemos de comprender que en esa época pues no se tenía un registro claro de los viajeros que iban de una ciudad a otra o incluso de un país a otro, o al menos no era muy eficaz. Entonces las personas desaparecían y como mucho lo denunciaban en su región, pero a lo mejor estaba a cientos de kilómetros y se quedaba tal cual y podían seguir haciendo estos crímenes. Y bueno, he dicho que hubo una fecha límite, es decir, no estuvieron toda la vida haciendo esto. ¿Eso quiere decir que los atraparon? Pues sí, y hay una historia muy curiosa de cómo
cómo los atraparon, aunque no se sabe si realmente es una leyenda o es una verdad. Y es una historia literalmente de amor, y es que se sabe que no todos los trabajadores del hostal sabían lo que sucedía dentro del mismo, solo el dueño y un par de compinches. Entonces la hostelera, la persona que estaba en la recepción del hostal, que era una chica bastante joven, no sabía los hechos, pero un día se dio cuenta de las atrocidades que se hacían en el lugar en el que trabajaba. Justamente ese día había conocido a un joven que le había parecido muy apuesto y había sentido pues el típico feeling de amor. Justo este joven se iba a hospedar en esta habitación amplia, lujosa, entonces ya se sabía cuál era su final. Entonces la muchacha, muy inteligente, le dijo que si lo esperaba en la habitación. El joven le dijo que sí, y entonces la muchacha le dio una condición: espérame en la habitación despierto, escondido detrás de la puerta, solo de esta forma entraré y te conoceré. Y bueno, ya os podéis imaginar a lo mejor qué iban a hacer. Entonces el joven se quedó detrás de la puerta, y cuando se accionó el mecanismo se quedó extrañado y justo entró el mercenario. Entonces el joven vio al hombre que lo quería matar, hubo una batalla, una trifulca, y consiguió escaparse. Junto a la chica fueron corriendo a la casa de la ciudad, que es como el lugar de justicia que había en la antigua Roma en Barcino, y denunciaron los hechos. Vinieron los legionarios y descubrieron todo el pastel, condenando a muerte a estas personas y terminando con esta tenebrosa historia. Sin duda, una historia muy macabra y perturbadora. Obviamente estos hechos se habrán distorsionado por el tiempo, a lo mejor se han hecho más de lo que eran, pero sí que es verdad que se pueden encontrar diferentes ilustraciones, informaciones e incluso diferentes relatos de tradición oral que afirman estos sucesos tan terroríficos. También hay una discusión entre la ubicación del hostal, ya que hay informaciones que dicen que se encuentra aquí en el carrer Flor de Lliri número 1 y otras que dicen que se encuentra en la calle Cardés, justo al ladito de la Plaza Sant Jaume, que era la entrada literal a la Barcino romana. Eso nunca lo sabremos, pero sí que creemos casi seguro que aquí sucedió una historia terrorífica. Ahora sí, seguimos al siguiente lugar. La Plaza San Felip Neri. Ahora nos encontramos en una plaza que diría yo que es de las más bonitas de Barcelona y también de las más tranquilas. Me refiero a la plaza de Sant Felip Neri y en consecuencia la iglesia de Sant Felip Neri, ubicada en un rincón escondido del barrio gótico. Sin embargo, este lugar tan tranquilo tiene un pasado lleno de violencia, con dos episodios oscuros muy perturbadores. Para conocer el primer episodio oscuro de esta plaza tenemos que retroceder bastante en el tiempo, en concreto a los finales de la Edad Media, y es que en esos años esta plaza era una fosa común de la famosa Santa Inquisición. Algo curioso es que la gente siempre relaciona la Santa Inquisición española con la Edad Media, pero realmente convivieron muy pocos años, ya que se fundó en 1480 y la Edad Media termina en 1492 con la llegada a las Américas de Colón, por lo cual convivieron muy pocos años y la Inquisición realmente vivió y coexistió poco después del fin de la Edad Media. Igualmente es perturbador saber que esta plaza tan tranquila durante unos años era la fosa donde se enterraron a decenas de herejes. Otro mito de la Inquisición es que siempre se dice que la Inquisición española era muy mortal y que asesinaba a miles de personas, pero realmente solo el 4% de las personas que eran juzgadas por la Inquisición acababan en una pena de muerte. Además, en los 300 y pico años de existencia de esta organización se ejecutaron a 4.000 personas, que si tú lo piensas no son tantas teniendo en cuenta los años, y que también otras inquisiciones como la alemana y de otros países contaban sus víctimas en más de 20.000. Para conocer el segundo episodio oscuro de esta plaza tenemos que leer esta placa que dice: en memoria de las víctimas del bombardeo de Sant Felip Neri. Pero para conocer esta historia os explicaré un poquito desde el inicio, y es que tenemos que situarnos en la Guerra Civil Española en 1938, en un 30 de enero. En ese momento esta plaza era un lugar de refugio para muchas familias y también para muchos niños huérfanos que se refugiaban dentro de este convento, ya que en las plantas inferiores servían como una especie de refugio subterráneo para los numerosos bombardeos que sufría la ciudad de Barcelona por el bando nacional, intentando sofocar
sofocar el bando republicano. En concreto, el 30 de enero de 1938, por toda esta plaza estaban jugando niños tranquilamente, la mayoría de ellos huérfanos y algunos con sus familias, ya que utilizaban la plaza como una zona de recreo. No obstante, las alarmas de antibombardeo o de aviso no sonaron y no se dieron cuenta de que empezaron a bombardear la ciudad, siendo una de las primeras bombas del bombardeo, que empezó a las 9 y duró hasta las 11:20 de la mañana, que cayó directamente en esta plaza mientras los niños jugaban. Algunos se dieron cuenta un poquito antes y se intentaron refugiar en la iglesia, pero esta también acabó muy maltrecha. Al caer la bomba ocasionó un total de 42 víctimas mortales. Según se piensa, más de 20 de ellas eran niños de entre 3 a 4 años. También algunas víctimas que sobrevivieron dicen que en verdad las víctimas se contaron entre 90 y 100 fallecidos, pero al menos la historia oficial y que puedes encontrar en internet cuenta 42 víctimas, que es lo que nos dice la placa que tiene aquí al lado. También algo muy impactante es que podemos ver en la actualidad todos los restos en la pared de la metralla de ese momento, ya que impactó la bomba y destruyó todos los edificios menos la iglesia y el edificio que está a la derecha de la iglesia. El resto de los edificios quedaron totalmente destruidos y luego en 1950 se remodeló la plaza y se recuperó su estado antiguo, llevando diferentes edificios históricos de diferentes puntos de la ciudad a este lugar y reconstruyéndolos. También algo muy interesante es que si vemos cómo la plaza está hundida en el centro, es a causa del cráter que creó la explosión y de todos los escombros que quedaron encima, que fueron haciendo un agujero más y más profundo. Algo de esta plaza que pone la piel de gallina sin duda es que si nos fijamos detrás mío hay una escuela, en la escuela San Felip Neri, y es que antes os he mencionado que en 1938, ese 30 de enero, había numerosos niños jugando aquí en el momento en el que cayó la bomba y murieron todos prácticamente al instante. Y es que en la actualidad esta plaza se sigue utilizando como patio de recreo de esta escuela, ya que es muy pequeñita. Entonces, si vienes por la mañana y te asomas a la plaza, la cual está cerrada por estas vallas amarillas, podrás ver a numerosos niños jugando y corriendo por aquí, y podrás pensar en ese momento y volver en el tiempo y recordar lo que pasó hace tantos años, teniendo esa imagen viva delante tuyo y recordando lo que había sucedido, algo que la verdad es que te hace reflexionar y te pone la piel de gallina. Ahora estamos saliendo de la plaza San Felip Neri, pero por último os voy a contar una curiosidad, y es que esta plaza era la favorita del arquitecto Antoni Gaudí, uno de los mejores arquitectos de Barcelona y de todo el planeta. En concreto, Antoni Gaudí iba casi siempre a las misas de la iglesia de San Felip Neri, y algo que seguramente no conozcáis, y es que el momento en el que murió, en 1926, salió de la Sagrada Familia por la tarde y en principio se dirigía a hacer una misa a esta iglesia. Sin embargo, y lamentablemente, fue atropellado por un tranvía en Gran Vía de las Corts Catalanas. ¿A que no sabías esta curiosidad? Ahora vayamos al siguiente punto. Algo que creo que es curioso de contar y que os voy a contar antes de llegar al último punto del día de hoy es que el barrio gótico, lugar al que pertenece la plaza de San Felip Neri que acabamos de comentar, no existe, o más bien es un barrio gótico falso, tal y como escucháis, y es que este se construyó de 1927 a 1970 siguiendo un proyecto que se copió de otras ciudades como París, Milán o Budapest, que en sus exposiciones internacionales habían recreado barrios antiguos, y esto había provocado mucho comercio, mucho turismo y que le daba como un caché extra a la ciudad. Entonces se hizo lo mismo en Barcelona. En este caso, para construir el barrio gótico, que en los años 1940-1950 se conocía simplemente como el barrio de la Catedral, lo que hicieron fue trasladar muchas piedras y lugares históricos de la ciudad aquí, y también construir muchos edificios nuevos de un estilo neogótico que utilizaban curiosamente las piedras que se extraían de la construcción de Vía Laietana que se hacía durante esos años. Ahora sí, después de resolver esta curiosidad, vamos al último punto. La barbería asesina de Barcelona.
Finalmente llegamos al último punto del que hablaremos esta noche. Este se encuentra en el carrer del Pou de la Figuera número 12, o mejor dicho, el número 12 desaparecido, ya que antiguamente en este sitio no había el vacío que vemos actualmente, sino que en el fondo de la calle se encontraba una pequeña edificación de 2 plantas bastante estrecha, con una puerta y una pequeña ventana en la parte superior. Este edificio en el siglo XVIII tenía 2 funcionalidades. En la parte de abajo era una pequeña taberna y en la parte superior había una barbería en la que ocurrían hechos muy parecidos a los contados en el Hostal del Lliri. Lo que sucedía era lo siguiente: como la barbería estaba enfocada para gente humilde, los precios eran muy bajos, atraía muchas veces a personas sin techo. Esto el barbero se fijaba mucho, y cuando veía a una persona que entraba en su barbería y se veía con pocos recursos, que no debía tener casa, hacía lo siguiente. También por relatos de la única persona que sobrevivió a entrar en esta barbería, se dice que era una barbería bastante oscura en la segunda planta, con unas pocas velas y que olía bastante mal. Cuando la persona entraba en la barbería y se sentaba en la silla, le cortaba el pelo sin ningún problema, pero en el momento en el que tocaba perfilar la barba, el barbero, en un momento de descuido del cliente, le propiciaba un corte en el cuello que lo dejaba medio moribundo. Entonces activaba un mecanismo que hacía que la silla con la persona cayera abajo, a la planta de abajo donde estaba la taberna, en concreto a la cocina, y es que tanto la taberna como la peluquería eran del mismo dueño, de este barbero diabólico. Luego, al caer la persona allá abajo, acababa muriendo en una zona que estaba como bastante aislada, que la gente no podía escuchar sus gritos de dolor, y el barbero por la noche bajaba de la barbería a la cocina y troceaba a esta persona, repitiéndose la historia del Hostal del Lliri, ya que por la mañana o por la noche o cuando sea, servía unos estofados que también eran muy famosos en el lugar. En este caso no eran con albóndigas, sino que era estofado con trozos de carne sin más, y que estaba a muy buen precio, y de esta forma se ganaba la vida. Esto fue sucediendo durante diversos años, hasta que una de las personas sobrevivió, el único superviviente, y del que tenemos un relato medio leyenda de los sucesos. Finalmente el sin techo se escapó de la zona y llamó a las fuerzas judiciales, que vinieron a este sitio y encontraron el horror, ya que vieron numerosos cuerpos desmembrados que aún estaban preparándose para servirse en futuras comidas. Al ver esto y pillar al barbero con las manos en la masa, literalmente lo habían pillado con todos los cadáveres, lo condenaron a muerte. Sin embargo, el hecho se hizo muy famoso en la ciudad y los vecinos pidieron que todo este edificio se destruyera, ya que pensaban que era una mancha imborrable en la ciudad y que se debía destruir, ya que el lugar estaba maldito. Por eso existe en la actualidad este hueco, ya que el edificio se derrumbó por todos estos hechos atroces que sucedieron. Realmente, en este caso, esta tercera historia que os estoy contando, no se sabe si es cierta o una leyenda. Además, es curioso saber cómo este relato, esta leyenda negra, se repite en diferentes lugares, como por ejemplo en Valencia con el barbero diabólico de Manyans, o en Londres con otro barbero diabólico que inspiró la película de Sweeney Todd. No obstante, al haber 3 leyendas parecidas en diferentes puntos geográficos, me aventuro a decir que es posible que una de ellas sea la verdadera y el resto se haya creado esta leyenda. También he encontrado informaciones que afirman que la leyenda de Barcelona es la más antigua, así que este lugar realmente tiene muchas cartas de que quizás sí que sucedió estos terribles hechos. Y bueno, volvemos a estar en la Catedral de Barcelona para dar por finalizado el vídeo. La verdad es que ha sido muy chulo pasar esta noche buscando estos lugares y descubriendo estas historias, ya que son sitios que a lo mejor no son muy vistosos visualmente, menos la plaza de Sant Felip Neri, que sí que es muy chula, y que pasas a lo mejor cada día por ahí y no te imaginas lo que esconden, pero esconden historias absolutamente alucinantes. También mencionaros que 2 de estas historias sí que se creen que son verídicas al 100%, y como os he dicho antes, la del Pou de las Figueras es más bien una leyenda negra, pero también es interesante conocerla. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, dale a like, suscríbete si quieres más vídeos de este estilo y que descubra más lugares interesantes de la ciudad, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.